Elisa era una mujer que podías definir su vida como una de constante abandono. Desde muy pequeña sufría pérdidas valiosas. Su madre, su padre, su esposo, hasta sus hijos. Todo lo que a ella le importaba lo perdía poco a poco, hasta que finalmente terminó en una casa completamente sola. Por muy pequeña que fuera la casa, se siente muy vacía e inmensa cuando no hay nadie más que viva en ella. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Elisa era una mujer sencilla realmente. Trabaja desde casa como una asesora financiera. Su esposo Daniel era lo que podrías llamar como el amo de la casa. Él hacía todas las comidas, la limpieza, pero sobre todo cuidaba de sus hijos. Siempre hay uno de esos padres que se enfoca en el trabajo y otro que se enfoca en los hijos, pero en el caso de Elisa y Daniel, la diferencia era notoria. Podrías ver a Elisa caminar por la casa todo el día y noche con sus audífonos puestos, hablando con sus clientes, revisando documentos y chocando con sus hijos con indiferencia como si fueran simples transeúntes. Era terrible para sus hijos. Su único apoyo, o mejor dicho, su única familia, era su padre. Daniel siempre trataba una y otra vez de convencer a su esposa de pasar más tiempo con sus hijos, pero siempre fue en vano. Elisa nunca sentía que fuera una prioridad, nunca lo veía de esa forma, pero el destino a veces puede ser cruel y a veces puede entregarte exactamente lo que cosechas. Un día, mientras Daniel regresaba de hacer las compras, sufrió un trágico accidente con su auto. Se desbordó por completo de la autopista. Elisa recibió la llamada unas horas después sin entender bien la situación ni qué hacer al respecto. Llamando a sus hijos presa del pánico, intentó correr lo más rápido que pudo al hospital. Tal vez ignoraba a su familia, pero eso no significa que no sintiera nada por ellos. Mientras llegaba al hospital buscando información, Elisa ya tenía la piel pálida y los pensamientos negativos la carcomían. Sus hijos no estaban mejor que ella. En otra ocasión se habrían sorprendido de ver a su madre mostrar tantas emociones en su rostro. Sin embargo, era obvio que sus prioridades era saber si su padre, o mejor dicho, su única familia en el corazón de los adolescentes, estaba bien. El doctor finalmente salió de la cirugía. Caminó con lentitud hacia Elisa y no podía decir ninguna palabra. Elisa ya entendía todo, sabía que lo había perdido todo. Con el corazón en la boca solo podía derrumbarse en su asiento con los ojos bien abiertos. El doctor solo podía decir, lo lamento mucho. 18 años de amor incondicional y 18 años de ignorar puede hacer una gran diferencia. En el momento en el que los hijos supieron que su padre había muerto, tomaron una decisión. No iban a pasar ni siquiera un día de no ser necesario con la persona que los ignoró durante toda su vida. Así que después de llorar, después de hacer todo el proceso funerario y de hacer un plan, se fueron de la casa para quedarse con la familia de su difunto padre. Como Elisa perdió a sus padres a una temprana edad, no tenía nadie más en su vida con quien interactuar, excepto su trabajo. Siempre tenía eso, pero ya no era lo mismo para ella. Cada vez que trataba de retomarlo, solo podía ver el rostro de su esposo atormentándola por elegir eso, en lugar de su familia. Así que vivía como un fantasma, rodeando la casa de un lado a otro, con mucho dinero en su cuenta y una enorme y linda casa para acoger a una gran familia, pero totalmente sola. Las horas se volvieron días, los días se volvieron semanas y las semanas, bueno, se convirtieron en años. Ya no había nada en su vida que realmente la hiciera salir de esa casa, casi como una prisión que se autoimpuso por sus pecados. Un día, tuvo que obligarse a salir para reponer su nevera. No importa qué tan cruel sea tu autocastigo, el instinto de supervivencia nos obliga a sobrevivir. Al salir del mercado con sus compras, se encontró con una vista algo curiosa para ella. Un vagabundo apoyado en una banca con comida en sus manos. No habría nada raro en esta imagen, si no fuera por el hecho de que estaba alimentando a las palomas a su alrededor en lugar de sí mismo. Una vista curiosa. Para muchos, tal vez era un acto de locura, pero no para Elisa. Tal vez, después de tanto tiempo sin ningún asunto que llenara su cabeza, Elisa podía ver mejor los detalles, y podía verlo en el rostro y la condición física del vagabundo. Estaba desnutrido, no había comido en mucho tiempo, y estaba a solo unos días del total colapso. Toda una desgracia total. Elisa se acercó lentamente al vagabundo sin entender ella misma sus acciones. Parecía como si una fuerza invisible la obligara a estar lo más cerca posible de él. Trató de hablar con él, entender el motivo detrás de sus acciones, pero el vagabundo la ignoraba y solo se concentraba en esas palomas. Elisa continuó su día, pero nunca podía quitarse ese vagabundo de la cabeza, así que lo visitó al día siguiente y el siguiente. Pasó mucho tiempo observando las palomas siendo alimentadas al lado del vagabundo. Ella trató de darle dinero, pero él lo rechazaba. Trató de darle ropa vieja de su esposo, pero él lo rechazaba.
Trató de darle comida y agua. Él sí la aceptaba, pero solo las palomas lo disfrutaban. Eventualmente el vagabundo colapsó. Era de noche y su cuerpo no pudo resistir las fuertes brisas de invierno. Nadie, exceptuando a Elisa, se encontraba en la calle. Así que ella, a pesar de su edad avanzada y las canas que gobernaban su cabeza, cargó el vagabundo con todas sus fuerzas hacia su casa. Al llegar y darle la alimentación y el cuidado necesario, el vagabundo finalmente pudo despertar y recuperarse. Trató de salir de la casa de Elisa, pero ella, siendo más fuerte que el actual vagabundo, se lo impidió insistiendo en su recuperación. Los días pasaron y finalmente el vagabundo mostró señales de querer hablar con Elisa. Descubrió que su nombre era Martín. Era vagabundo durante toda su vida desde pequeño, pero después de cumplir más de 20 años viviendo de esa forma y apenas manteniéndose a flote, decidió que ya no era importante mantenerse con vida. El Martín de 24 años, cuyo único deseo era alimentar palomas para que ellas no tuvieran el mismo destino que él, era la persona que hablaba con Elisa. A pesar de las décadas que han pasado desde la pérdida de su familia, Elisa se sentía identificada con el deseo de dejar de existir del joven que se encontraba frente a ella y descansando en la cama que antes usaba su hijo. Ella creía que ya no importaba. Trató por años de reconciliarse y conseguir el perdón de sus hijos fue en vano. Elisa ya tenía 80 años, ya tenía muchos remordimientos con los que sabía que se iría, pero no podía creer que un joven de 24 años, uno que apenas debería estar formando su propia vida, ya tenga los mismos ojos desesperanzadores que ella. No podía aceptarlo. Tal vez ella cometió errores, pero no iba a dejar que Martín tuviera el mismo destino que ella. Ella siguió cuidando de Martín hasta que finalmente recuperó el color y algo de forma. Martín no cambiaba su forma de pensar, pero sentía una deuda y gratitud con Elisa. Era la primera persona en su vida que le había ayudado tanto. Quería que al menos, antes de irse, pudiera ser de alguna ayuda para esta amable señora. Ella sonrió ante las menciones del joven, así que decidió contratarlo para que cuidara de ella. Una oferta que para los ojos de Martín era una broma. La misma señora que me cargó por varias cuadras, ¿necesita que la cuiden? Pero él accedió a hacerlo. Como no tenía ninguna pertenencia, pudo trabajar de inmediato con ella. Ambos limpiaban la casa, preparaban la comida y acomodaban las cosas. La antigua casa, que antes se llenaba de polvo como una mansión embrujada, había recibido el júbilo que antes mostraba cuando estaba su difunto esposo. Compraban muebles, removían la cortina y remodelaban el cuarto para Martín. Elisa mantenía las manos y mente de Martín ocupados para que no pensara en su antigua vida de vagabundo. Ambos empezaban a conectarse con el otro. Elisa escuchaba las historias de pelea que tuvo Martín con otros vagabundos, oficiales de policía o simples idiotas que se burlaban de su situación. Él, por otro lado, al escuchar la historia de su esposo muerto y sus hijos que salieron de su vida, pudo sentir empatía con ella. Martín ya no era el mismo. Tenía ropa nueva que Elisa le había conseguido y le ayudó a conseguir otro trabajo a medio tiempo. Ya no era cuestión de trabajar para ella, era vivir a su lado con genuina preocupación por ambos lados. Martín trabajaba en una tienda de vinilo cerca de la casa de Elisa. Podía ir en las mañanas caminando y charlaba y cuidaba a Elisa por las tardes y las noches. Elisa pasaba las mañanas viendo la ventana esperando a Martín a su regreso. A veces veía la silueta de su esposo, pero ya era una penitencia que le recriminaba. Era su forma de sanar. Charlaba con su esposo Daniel, en especial sobre Martín y de sus intentos por volver a hablar con sus hijos. Daniel ya no tenía su rostro recriminador. Ahora parecía uno lleno de perdón y comprensión. Elisa se sentía mejor cada día, pero por dentro lo sabía. Cada vez que Daniel se presentaba frente a ella, cada día se volvía más real. Cada día estaba más cerca de su auténtico reencuentro. Ella tenía miedo, no de morir, sino de lo que le pasaría a Martín si ella ya no estaba. Ambos eran dos gotas de agua del mismo tipo. Ella lo ayudaba a ver los colores de la vida y él la incitaba a seguir tratando de reunirse con sus hijos. Pero los hijos no estaban dispuestos a perdonarla. Un día incluso, sin que Elisa lo supiera, Martín visitó la casa donde ambos hijos vivían temporalmente mientras terminaban la universidad. La nueva imagen del antiguo vagabundo ciertamente sorprendió a los hijos, pero no estaban dispuestos a perdonar a su madre. Trató de convencerlos, sabiendo que ella había cambiado, pero todo terminó en una discusión egoísta por ambos lados. Sin ninguna esperanza, Martín regresó a lo que se volvió su nuevo hogar. Un día, mientras Martín cuidaba de la tienda de vinilos, una cliente que nunca antes había visto llegó. Era una tienda de vinilos, no era exactamente tan popular como Apple Store. Ella era una hermosa rubia llamada Andrea. Al conocer al nuevo vendedor de la tienda, ambos charlaron un rato.
Ambos tenían gustos musicales iguales. Cada día, Andrea iba a la tienda mientras Martín estaba en su turno. Ella estaba tan llena de vida que era una aventura constante para Martín. Cuando se lo contó a Elisa, ella se reía divertida del tímido muchacho frente a ella. Si te está gustando este canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Elisa le incitaba a Martín para invitarla a salir, pero él sentía mucho miedo. A pesar de que su vida había cambiado, no lo había hecho en su pasado. No quería que Andrea lo tratara diferente solo por haber sido vagabundo en su niñez. Así que los días de júbilo en la tienda de vinilo continuaron como siempre, hasta que un día, entre tantas risas, Andrea le preguntó: ¿y exactamente cuándo planeas invitarme a salir? Martín se paralizó por completo. Su pasado lo golpeó como una bomba, paralizándolo al instante. Los momentos de su vida de vagabundo se hacían cada vez más fuerte, pero luego de ello, fueron reemplazados por su vida con Elisa. Cada uno de ellos era más cálido que el anterior, y al llegar a cuando conoció a Andrea, sabía lo que quería hacer. Martín le contó a Andrea su oscuro pasado, y Andrea al terminarla de escuchar solo dijo: ¿esa era la razón por la que no me invitabas a salir? Martín no sabía qué decir, así que solo asintió con la cabeza. Ella solo seguía riendo, vio el reloj en la pared de la tienda y sabía que el turno de Martín terminó, así que se lo llevó a casi a rastras hasta un pequeño parque de atracciones en la ciudad. Ambos se divertían como nunca. La vida de Martín estaba llena de experiencias de alegría y pasión. Su trabajo le gustaba. Empezó a tener una novia que lo amaba y disfrutaba estar con él sin importarle su pasado, y tenía una gran amiga esperando por él al terminar el día. Una amiga que le abrió las puertas de su casa y siempre estaba pendiente de ella. Era casi como su primer trabajo de cuidar de Elisa. Fue la prioridad principal en su vida. Andrea lo sabía y era una de las cosas que amaba de Martín, su consideración. Elisa le incitaba a seguir más seguido, vivir su vida, aunque ella ya no tenía la fuerza para cuidar de la casa por su cuenta como antes. Martín tomó muy en serio el cuidado de Elisa, al punto en el que pidió renunciar a la tienda de vinilo para poder pasar más tiempo con ella. El dueño de la tienda lo entendía todo, así que le dijo a Martín que podía volver cuando quisiera. Era un muchacho ejemplar, trabajador y amable, para un viejo dueño de la tienda, que pudo enseñarle de la buena música a un joven como Martín. Era un gran placer para el dueño. Andrea ayudaba como podía también. Ella y Elisa disfrutaban de sus charlas de chicas y eran los momentos predilectos de Martín para descansar, en especial cuando hablaban de él. Era una pesadilla quedarse junto a estas dos mujeres y escuchar una historia tras otra, cada vez más vergonzosa. Eran momentos preciosos. Elisa incluso consideraba a la dulce Andrea como parte de la familia. Ella no paraba de sonreír todo el día. A veces cuando Martín hablaba con ella, la edad afectaba su juicio y lo confundía con su hijo. Era algo doloroso para Martín seguirle el juego sabiendo que el perdón de sus hijos era uno de sus pocos deseos antes de partir. Elisa pasaba cada vez más tiempo en cama. Martín se encargaba de todo en la casa con la ayuda de Andrea. Ambos, tras mucho esfuerzo, lograron convencer a Elisa de ir al hospital para recibir un cuidado más profesional. Elisa salía de esa casa sabiendo que había una gran posibilidad de nunca volver a poner un pie en ella. Una lágrima pasaba por su mejilla al ver la entrada desde afuera. Hace mucho tiempo que Elisa no lloraba. No lo hizo cuando sus hijos se fueron ni cuando su esposo murió, pero ahora lloraba al saber que esa casa llena de muchos recuerdos, buenos y malos, ya no estaría allí para ella. Tal vez solo era una casa abandonada cuando estaba sola, pero le dio cobijo cuando más lo necesitaba. Martín la veía desde el auto y también observó la casa. Sus emociones y pensamientos no eran diferentes a los de Elisa. Ya en el hospital, los doctores revisaban y administraban los tratamientos apropiados, pero le habían dicho a Martín y Andrea que se prepararan pronto para lo peor. Elisa se encontraba recostada en la cama, tomó su celular en la habitación y llamó a unas cuantas personas. Martín y Andrea pasaron la noche en el hospital, pero al siguiente día, cuando se encontraron con el doctor, le habían dicho que Elisa quería firmar el procedimiento para la eutanasia. Pero antes de hacer todo esto, quería hablar con su hijo una última vez. Martín dijo que no se habían hablado en muchos años, pero los doctores dijeron que su hijo estaba aquí mismo, en el hospital. Martín, casi llorando, se dirigió a la habitación de Elisa, no sin antes recibir el cariño y apoyo de Andrea. Martín entró a la puerta, Elisa lo miró y le dijo: «Hola, hijo». Martín se sonreía con tristeza, trataba de convencer a Elisa de no hacerlo, de permanecer el mayor tiempo posible con él. «No sé cómo hacerlo sin ti», le dijo Martín. Ella lo sabía, él estaba listo para seguir su vida, pues era una vida llena de felicidad y virtud. Martín no dejaba de llorar. Elisa se levantó de su cama para hablar por última vez con Martín. «¿Sabes?
Es una pena que esa gran casa que ambos decoramos se quede vacía, ¿no lo crees? Martín la miró con los ojos llorosos y con curiosidad, pero Elisa le mostró los documentos que llegaron esa mañana. Le había dado el título de propiedad de la casa a Martín y Andrea. Martín miró el documento sin saber qué hacer. Una mano se posó en su mejilla con cariño. Era la mano de Elisa, no su amiga ni su salvadora, sino la persona que se había convertido en una figura materna para este antiguo vagabundo. «Solo prométeme una cosa», le dijo antes de cerrar los ojos, presa del cansancio de los medicamentos. «Llenarás esa enorme casa con las mismas risas y alegrías que me diste a mí, junto a Andrea». Martín, llorando como un niño pequeño y asustado, tomó con delicadeza la mano que acariciaba su mejilla y se apoyaba por completo en Elisa. «Lo prometo, te lo prometo». Elisa se rió con algo de gracia y comentó: «Ella en serio me agrada». Martín solo pudo reír mientras lloraba. «Lo sé, mamá, lo sé». Ella pasó el resto del día bromeando y riendo junto a Andrea y Martín. Ninguno mencionó el proceso de la inminente despedida. Ella solo se preparó, miró los ojos de la joven y feliz pareja que seguía a su lado con una sonrisa cariñosa. Pudo ver en uno de esos reflejos a su difunto esposo con una gran sonrisa como la de Martín, teniéndole la mano con cariño. Ella lo tomó, sabiendo perfectamente que la misma casa que ambos llenaron de risas y alegría seguiría así. Tal vez no por sus hijos propios, pero sí por una gran pareja. Elisa cerró los ojos sin miedo ni arrepentimiento. Tal vez hubo errores en el camino, pero pudo sentir dicha, felicidad y amor de formas en las que ella no creía merecer. Todo lo que quería ahora era que cuando el momento de Martín llegue, también pueda darle esa segunda oportunidad de seguir viviendo a otra persona. Y tal vez, solo tal vez, pueda forjar una familia con personas que menos se lo imaginaría, igual que ella. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campana de notificaciones.